Bueno, ya estamos a esta hora, como lo prometido, estamos esta mañana con Vanina Masman León, espero haber dicho bien el nombre, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Qué gusto de tenerte aquí en la radio, Vanina. Bienvenida, buenos días. Hola, muchas gracias y está correcto el nombre, así que Ya, muy bien pronunciado. oye, tengo un problema tremendo con los nombres, con las pronunciaciones. Es que yo me atreví a esto, yo vengo del mundo de la minería. O sea, yo trabajaba ¿Ya? siempre apoyando la radio, siempre detrás del micrófono, de los años 90, qué sé yo. Y siempre tuve el anhelo de tener un medio de comunicación para ya en la última etapa de mi vida, voy a cumplir 59 años. Quise retirarme antes de la minería porque tú Ujú. sabes, los mineros la pasamos muy mal, adquirimos muchas enfermedades, qué sé yo. Entonces Exacto. dije, yo me quiero cuidar, porque me quiero mucho. Entonces me quise cuidar antes y tengo este proyecto de vida junto a mi esposa, 40 años de matrimonio. Así que imagínate cómo me ha soportado esa mujer. Así que yo la admiro mucho a las mujeres porque me han soportado 40 años. Muy Entonces, bien. entonces para mí es muy importante este contacto con usted porque, como te decía, fuera de micrófono y ya lo sabes que nosotros tenemos un espacio 100% para las mujeres en el ámbito de la política, de la sociedad, de la cultura, en el ámbito de como dueña de casa, en fin, se están tratando todos los temas en este programa y, por supuesto, la importancia que tienen ustedes en los últimos tiempos, en cómo han ocupado el espacio que les correspondía hace mucho tiempo nosotros nos estuvimos ahí separadas en nuestra sociedad, o en el mundo machista que ha sido este mundo. Y de verdad yo feliz, porque para mí el ser más grande e importante fue una mujer, que fue mi madre, que hoy día ya no está conmigo, del año 93. Entonces, mi respeto y mi admiración, y de verdad te felicito por tener un trabajo tan hermoso de poder dirigir esta entidad que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género aquí en la quinta región. Bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Yo la verdad agradezco mucho tus palabras y el espacio, porque, y haciendo un poco eco de tus palabras del inicio, ¿cierto? Decir que tú venías de un mundo totalmente distinto, de la minería, y hoy día estás trabajando en un medio de comunicación, llegando a la comunidad, impactando, ¿ya? Y también hacer eco de lo que tú dices, bien, sobre cómo las mujeres hemos avanzado y hemos ido permeando espacios que antes estaban tremendamente masculinizados. La Sí, minería es un ejemplo concreto de eso. sí. La minería sigue siendo un espacio que se ha reducido a las mujeres Pero trabajan finalmente en su muchas mujeres, participación, muchas. Hoy día donde trabajan a muchas. pesar de que hoy día, Sí, exacto, porque ha sí. habido un trabajo y un tratar de permear el espacio finalmente que históricamente era ocupado por hombres. Sí, Y se han asociado mitos finalmente de que la mina se enoja si entran mujeres, así es. etcétera. Entonces, y un poco lo mismo que vemos en la zona puerto, ¿cierto? Donde la mar o el mar, finalmente, como lo llaman algunos, dice, bueno, se enoja si hay mujeres. Y cómo finalmente ha sido un proceso histórico el de avance que hemos tenido las mujeres para poder llegar a otros espacios Ujú. en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político, y también, a pesar de esta ganancia, a través del paso del tiempo, todavía queda mucho por hacer. Así es. ¿Ya? Hoy día, en el contexto que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de que a pesar de que habíamos recorrido un camino tremendo, Sí, hoy día, con este impacto que hemos tenido por el coronavirus, finalmente, el confinamiento, nuevamente somos testigos de la vulnerabilidad de las mujeres, sí. y en varios sentidos. Económicamente hablando, hoy día el impacto de la pandemia en las mujeres ha generado un impacto súper duro en nuestra región. Tenemos a Sí. muchas emprendedoras hoy día que tuvieron que cerrar sus negocios, que tuvieron que dejar a lo mejor sus negocios por cuidar a sus hijos Así es. hijas, por cuidar a sus padres, adultos mayores muchas veces, a personas que tenemos en nuestras familias que tienen una condición de salud distinta tal Así vez, es. y cómo esa vulnerabilidad finalmente te vuelve hoy día a mostrar de que, a pesar de que en enero de este año hablábamos de que las mujeres se habían insertado laboralmente en un 53%, hoy día eso ya se redujo 10 puntos, Ujú. retrocedimos 10 años en materia de inserción laboral. Y si nos vamos a otros ámbitos que también son súper sensibles, y que nos tienen que doler como sociedad, es crudo lo que estamos viviendo. Ujú. Hablamos de violencia, por ejemplo.
Ahí quiero hacerte un punto. Yo aquí nosotros siempre hemos tratado de entregar información y creo que nosotros, en la sociedad nuestra, no solamente en Chile, en el mundo, estamos al debe en medida, en tomar medidas, en castigo hacia el hombre que abusa de la mujer, no solamente en todo orden de cosas, ¿ah? Verbal, físico. Hoy día la violencia no ha disminuido. ¿Por qué? Porque creo que la justicia es demasiado blanda. Yo estoy... ya hay medidas que se podrían tomar o ejemplos desde el mundo para poder proteger más a las mujeres. Sobre todo hoy día con la pandemia, con el encierro, tengo entendido, y tú debes tener mejor la cifra, es que la violencia ha aumentado muchísimo. Aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque el marido se tuvo que confinar junto con la... y la verdad es que a veces el encierro ha mermado las paciencias, ¿no es cierto? Y se ha producido ese caso del aumento en las mujeres. Yo creo que si se ha avanzado, ha sido muy poco en la protección de ustedes, las mujeres, en cuanto a la violencia de parte de nosotros los hombres. Mira, Hernán, lo que tú dices es bien asertivo, ¿cierto? La situación de violencia que hoy día hemos visto en estos últimos meses, efectivamente ha sufrido un cambio, ¿ya? Si nosotros miramos, por ejemplo, la tasa de denuncias que se dio en el último trimestre del año, sí. Y lo comparamos con el mismo trimestre en el año 2019, vamos a ver que hay un descenso en las denuncias, sí. ¿ya? Entonces eso podría hacernos pensar, decir, oye, qué bueno, porque finalmente hay menos denuncias, hay menos mujeres que están siendo violentadas en el contexto de pareja, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos otra lectura, ¿ya? Y es una lectura con harta preocupación, porque efectivamente hemos visto en algunas situaciones, en la prensa, por ejemplo, de que frente a situación de confinamiento, con toque de queda o bien en cuarentena, las mujeres han tenido menos redes para poder denunciar, ¿ya? O han tenido menos apoyos, menos información, menos canales de información, a lo mejor en conocimiento. Y es ahí donde hacemos el llamado fuerte finalmente, en que el cambio cultural que se requiere para erradicar la violencia contra las mujeres tiene que venir no solamente de las instituciones públicas o de los poderes del Estado. Tú hablabas de a lo mejor que es necesario tener penas más duras. Eso dije, la sociedad completa en general. Exacto, sí. Porque finalmente hay avances en materia legal también. Nosotros recientemente tenemos una ley Gabriela que viene a proteger a las relaciones, a las mujeres que estaban en una relación de pareja, de pololeo, por ejemplo, o bien que son violentadas en otros contextos, fuera de este contexto que cubría la ley de violencia intrafamiliar, donde se exigían ciertos parámetros finalmente para que la pena tuviera ciertas características o no. Entonces hoy día es cierto, hemos avanzado en materia legal, hay aplicación de medidas cautelares. Nosotros, por ejemplo, como servicio, cuando se inicia la pandemia, hicimos una solicitud a todos los tribunales que pudieran extender a aquellas mujeres que estaban dentro de nuestros dispositivos de violencia, que pudieran extender las medidas cautelares, y eso hablamos de las órdenes de alejamiento, de las rondas de carabineros, por ejemplo. Y tuvimos una muy buena acogida de parte de los tribunales en ese sentido. Entonces se entendió la complejidad que podían vivir las mujeres en este contexto de pandemia con menos herramientas finalmente para pedir ayuda. Entonces ahí hay un trabajo efectivamente desde las instituciones del Estado, hay un trabajo que se está haciendo desde justicia, desde los tribunales, otro que hacemos nosotros como servicio, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y toda la red finalmente de instituciones públicas, pero también hay muchos privados trabajando en esto. Pero el cambio cultural tiene que venir desde las personas, desde cada uno de nosotros, quitándonos estos envoltorios o el rol que uno cumple desde lo profesional o desde el liderazgo. Tiene que ver con que si yo sé algo respecto a mi vecina que lo está pasando mal, o de una amiga, una prima, un familiar, que lo está pasando mal en su relación de pareja, tengo que activarme, tengo que hacer algo. Y ahí el llamado está efectivamente que este es un rol que tenemos que cumplir todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad, porque de lo contrario no vamos a erradicar. Es un cambio cultural, porque hay que intervenir una estructura social finalmente en la que nos hemos criado, en la que nos hemos formado, que ha establecido que las mujeres somos débiles, que los hombres son fuertes, que las mujeres son las sensibles, que los hombres son los que no lloran. Entonces, tratar de despojarnos de todo aquello implica también visibilizar nuestras debilidades como sociedad, y esta sigue siendo una debilidad. El considerar a las mujeres
inferiores a los hombres solamente por el hecho de ser mujeres, y eso finalmente como causal principal de las acciones de violencia que vemos, de vulneración de derechos contra las mujeres, es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Y por eso yo agradezco este espacio, porque nos permite conversar en el fondo con la comunidad y decir, oye, también me toca, también es parte de lo que a mí me corresponde como ciudadano. Sí, por eso nosotros hemos creado este espacio de mujer. De hecho, en el primer capítulo yo estuve frente a la cámara, pero después dije yo, chao, porque yo en el próximo capítulo salgo y solamente me muevo perilla. Entonces hoy día yo le entregué el 100% el espacio a ustedes las mujeres porque se merecen un espacio para que conversen de todos sus temas, como decía yo, también en el ámbito de la emprendimiento. Las mujeres son tremendamente emprendedoras. Yo hice un programa existe un programa acá que es apoyamos los emprendimientos y de verdad que más del 90% de las entrevistas que he hecho de emprendimiento son mujeres. El año pasado hicieron un encuentro de las mujeres un encuentro de emprendedores y emprendedoras. El 100% fueron mujeres. Más de 18, 19 emprendimientos se juntaron aquí en el Cuerpo Bombero Cabildo. Entonces, esas mujeres necesitan el apoyo también fundamental de créditos blandos, un montón de cosas. ¿Qué se ha hecho en el último tiempo frente a esa mujer emprendedora? Bueno, como bien tú dices, el grueso de las mujeres en nuestra región, hace años atrás probablemente estaba insertada en otros ámbitos, sí. Estaba o en las tareas no remuneradas, por ejemplo, en lo que se denomina el cuidado doméstico, qué sé yo. Sin embargo, hoy día nosotros miramos y podemos identificar que el perfil de las mujeres en nuestra región cambió muchísimo. Y nosotros hoy día vemos emprendedoras con trayectoria, que han logrado partir con muy poquitas herramientas, con muy poquitos insumos, sí. Y hoy día ser fortalecidas en el fondo y tener emprendimientos que se proyectan hacia el exterior, por ejemplo, etcétera. Si nosotros miramos a principios de año, teníamos en la región un 30% de la población femenina, ¿sí?, emprendedora. ¿Ya? Eso es muchísimo, sí. Efectivamente. Sin embargo, si miramos la informalidad, tenemos muchas más. ¿Ya? Porque son mujeres que temen un poco al proceso de formalización o bien son emprendimientos que se dan en otros contextos. Muchas veces las mujeres recurren a la generación de ingresos, finalmente, porque o son jefas de hogar o bien tienen una familia a la que aportar. Hay un jefe de hogar, por ejemplo, sí. Pero finalmente es un ingreso precario y necesitamos un segundo aporte a la familia. Y en ese contexto, efectivamente, hay muchísimas mujeres que se dedican al emprendimiento, pero desde lo informal, ¿ya? Estamos hablando sin boletas, sin iniciación de actividades, sí. Etcétera. Entonces, si nosotros miramos en términos reales, tenemos muchísima gente, muchísimas mujeres hoy día que están emprendiendo. Y ante eso hay soportes, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, de hecho, disculpa, quiero hacerte un punto ahí. De hecho, yo fui con los equipos y hice un programa desde ahí, desde el lugar mismo. Y fuera del micrófono le pregunté, porque me preocupó el tema ese, y le pregunté cuántas personas estaban emitiendo boletas. Y de ese 100%, no más allá del 20-25%. Entonces, exacto. ¿Qué pasa? Que yo les dije, oye, si no se atreven a hacer el trámite y a pagar impuestos, difícilmente va a poder optar a proyectos, a un montón de cosas, o a la banca, o a un financiamiento. O sea, a veces duele pagar los impuestos. Yo ahora, exacto, con toda esta crisis me ha costado muchísimo, pero es la manera de poder nosotros ir creciendo. Yo puse la radio online primero hace 4 años y desde el primer día empecé a pagar los impuestos, porque aparte de ser responsable como ciudadano, porque yo voy y exijo cosas, pero cuando exijo tengo también, tengo que ser responsable también, que yo tengo que aportar. Entonces las mujeres, a muchas mujeres incentivé ese día a que pagaran sus impuestos, que es difícil, pero les dije, o sea, usted saquen su ganancia, su 25, su 30% y le agregan el IVA y usted. Entonces muchas me hicieron caso porque creo que es importante eso, ayudar a regularizar. Sí. Es súper importante porque tal como tú dices, cuando hacemos los procesos de formalización muchas veces se nos abren más espacios de oportunidad. Se nos abre la banca, por ejemplo, se abren otras alternativas de financiamiento para emprendimientos, como por ejemplo FOSIS, que tiene una línea de emprendimiento, Corfo, que tiene otra línea de emprendimiento, que entregan capital muchas veces a las emprendedoras. Entonces permite efectivamente que se te habiliten otras herramientas, ¿ya?
Desde nosotras, desde el CERNAMEC, tenemos 2 líneas de trabajo con las mujeres en el área mujer y trabajo. La primera es el programa Jefas de Hogar, que está presente en 28 comunas de la región. Es un programa que hoy día es un programa que se realizaba de manera presencial, ¿ya? Y hoy día lo hemos tornado a la virtualidad, entendiendo que las mujeres están en sus hogares, están resguardando su salud, muchas, como decíamos, están al cuidado de niños, niñas, de adultos mayores, etcétera. Entonces, finalmente hoy día el programa mutó y se modificó y se ajustó a los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Y en esta lógica, este programa tiene un objetivo principal, y es que dar soporte a las mujeres para que logren generar ingresos propios, ya sea de manera dependiente, por ejemplo, bajo un contrato de trabajo, prestando servicio a una empresa, etcétera, o bien en modalidad independiente. Entonces, aquí es donde volvemos a dar soporte a las emprendedoras. Sí. Nosotros hoy día estamos llegando y teníamos proyectada para este año una cobertura de 3.000 mujeres en la región, en el programa. Qué bueno. Y que reciben todo un apoyo de capacitación, ¿ya? Por ejemplo, en la línea dependiente, se forman habilidades para el trabajo, ¿ya? De manera que cuando ellas logran insertarse, ya vengan con un bagaje importante de cómo llevar el mundo del trabajo. Muchas veces conocemos mujeres o experiencias de mujeres que nunca han trabajado antes de manera dependiente. Así es. Entonces, finalmente reciben un apresto que las pone a disposición de estos empleos una vez que ya logran su ciclo en el programa, y les otorgan estas herramientas para poder insertarse exitosamente, ¿ya? Y por otro lado tenemos la línea del emprendimiento que forma a la emprendedora, ¿ya? Y le va dando la orientación de cómo llegar efectivamente a tener un negocio, un emprendimiento sustentable en el tiempo. Y desde herramientas bien básicas, tiene, por ejemplo, no sé, el cómo presentar tu producto, el cómo tú generas tu producto. Nosotros ofrecemos muchas veces en estas capacitaciones, por ejemplo, talleres que tienen que ver con el cómo calcular los costos que las mujeres tienen cuando producen determinado elemento, sí, determinado bien, etcétera, sí, ¿ya? Sí. Tenemos muchísimas emprendedoras, por ejemplo, que están dedicadas al rubro alimentario. Entonces también, ¿cuál es la normativa vigente respecto de cómo se manipulan los alimentos? ¿Qué elementos debo yo tener presente? Por ejemplo, sobre todo en esta situación de pandemia, donde tenemos un factor que puede influir en mi nivel de ventas. Por ejemplo, sí, si yo me dedico al rubro alimentario, entonces cómo yo también resguardo aquello y soy capaz de poder darle sustentabilidad en el tiempo a mi emprendimiento. Sí. Entonces ellas hacen una trayectoria a lo largo del programa y que busca, como te decía, que ellas puedan, terminado su ciclo, insertarse laboralmente, exacto, generar ingresos propios. Quiero hacerte un punto ahí, mira, y bueno, aquí ya van 11 Ceremi que salen por acá por la radio, y de verdad yo feliz de poder recibir, y entre ellos el Ceremi de Economía, y hay un portal que se creó muy interesante que le hemos dado harta publicidad ahí, porque se pueden ingresar ahí y ofrecer sus productos, que son estas vitrinas virtuales. Me imagino toda esta información que estamos comentando también está en la página de ustedes. Eso es muy relevante, que la gente entienda de que hay una cantidad enorme de oportunidades, que el Internet hoy día, la pandemia nos confinó, pero se han habilitado herramientas muy buenas como esta, que pareciera que estuvieras aquí en el estudio, pero no, estás allá en Valparaíso. Y lo hacemos como si estuviéramos muy cerquita. Entonces eso es muy importante y relevante. También nosotros, cuando hablabas de costo, nosotros tenemos un programa que se llama Educación Financiera, donde hemos tenido al asesor del ministro de Hacienda, el asesor de acá en la región. El otro día estuvimos con el subsecretario de Economía. Estamos ahora negociando ahí a ver si tenemos uno de los directores del Banco Central, porque es muy importante, se viene una decisión muy importante el 25 de octubre, y yo por mi parte, que me gusta mucho el tema económico, ojalá se mantenga la autonomía del Banco Central. Entonces tenemos muchísima información. Tenemos un programa agro el día domingo también para el tema de la agricultura. Estamos haciendo una radio distinta, Vanina, porque creo que los medios de comunicación tenemos que cumplir ese rol, el rol de informar, de entregar buena información. Por eso nos alegró mucho este contacto que estamos haciendo contigo. Y esta es la última pregunta, y después te voy a dejar unos minutitos ahí para que usted diga lo que necesite decir a las mujeres que nos están escuchando aquí en todas nuestras plataformas. Que se viene y ya está, se instaló y se va a permanecer, creo, el teletrabajo,
que se va a tener que legislar y se va a tener que avanzar más rápidamente, porque estaba antes del estallido social y antes de la pandemia ya estaban habiendo luces de que había que trabajar sobre el teletrabajo. Y me imagino ahí están trabajando muy fuerte ustedes también con eso, porque la mayoría de las mujeres van a hacer teletrabajo, más que los hombres, me imagino. Bien, nosotros en términos generales, como servicio estamos trabajando resguardando la salud de los funcionarios y las funcionarias. ¿Ya? Todos aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, por ejemplo, están desde sus casas teletrabajando, o hacen trabajo remoto. Pero también tenemos claridad de que hay muchas familias, padres y madres, que también por condiciones de sus hijos e hijas, también están hoy día con cuidado. Entonces, aquellos grupos finalmente están con trabajo remoto. Nosotros estamos con un sistema de turnos, pero siempre velando por lograr atender a las mujeres que requieran hoy día nuestra atención o nuestra presencia finalmente. Y así también están nuestros equipos en el territorio. Nosotros hoy día estamos desplegados, por ejemplo, con los dispositivos de violencia. Los 12 centros de la mujer están atendiendo de manera remota, algunos de manera presencial, otros con modalidad mixta, con sistema de turnos, de manera de también cuidar a los equipos y también resguardar la salud de las mujeres que asisten a los centros de la mujer. Y en ese sentido, bueno, las acciones siguen desplegadas desde lo remoto, como bien tú dices. Nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, en ejecución las escuelas de liderazgo político, sobre todo pensando en que este año y el próximo van a ser bien decisivos para el futuro de nuestro país en materia de elecciones. Entonces, ahí hay un fortalecimiento de la autonomía política y social de las mujeres que viene dado desde el servicio, entregando herramientas para aquellas que quieran ser candidatas, por ejemplo. Me imagino que debe estar muy contenta porque la constituyente, si ganase la constituyente elegida 100%, va a haber equidad de género ahí. Me imagino que debe estar contenta. La verdad, no me puedo referir ahí a esos temas. Sí sé, políticamente el ejercicio del cargo pero por lo menos va a haber equidad de género si es que se gana eso, y eso es muy relevante e importante. El llamado siempre es a que participemos, ¿ya? Independiente del resultado que tengamos en cada una de las elecciones a las que nos vamos a enfrentar como país, es importante que la mujer participe. Y ocupe su lugar. Y ese es nuestro llamado, finalmente. Es algo que tenemos que visibilizar como un derecho. Es un derecho por el que se luchó, por el que muchísimas mujeres salieron a marchar en muchísimas partes del mundo. Así es. Si nosotros pensamos nuestra historia de país, finalmente, el voto femenino es muy reciente, es muy joven. Y hubo una lucha intensa por aquello. Entonces, la invitación es esa, es a que valoremos el esfuerzo de aquellas mujeres que nos precedieron finalmente y que ejerzamos este derecho. Independiente de la alternativa que elijamos, es un derecho que es adquirido, es un derecho por el que se luchó y por el que muchas mujeres dieron su vida. Entonces, esa es mi invitación básicamente, que tenemos que estar presentes en estos procesos, que la política no me puede ser ajena. Todo lo que yo vivo, mi día a día, está permeado por la política. ¿Ya? Entonces mi llamado es ese, a que las mujeres logren participar activamente, independiente de la decisión que quieran tomar o cuál sea el candidato, etcétera. Hay un rol que tenemos que cumplir en esta sociedad y es exigir nuestro derecho y poder hacer valerlo también. ¿Ya? Y también en el área de prevención, antes de terminar, por favor, te pido un espacio para poder decir que estamos haciendo un llamado a los jóvenes y a las jóvenes entre 14 y 29 años a que puedan participar en nuestros talleres de prevención de violencia contra la mujer. Tenemos convocatoria abierta. Nuestro equipo que cubre la provincia de Petorca está trabajando, está haciendo convocatorias hoy día. Entonces hacemos un llamado a quienes quieran participar. Tenemos 3 modalidades de talleres. Uno son monitores de violencia, que son para chiquillos entre los 14 y los 19 años. Tenemos además las sensibilizaciones, que son en el fondo, me hace un poco ruido, no sé muy bien de qué se trata la violencia, los enfoques de género, etcétera. Puedo sumarme a ese tipo de talleres si soy dentro del rango que te mencionaba, entre los 14 y los 29 años, que son talleres más simples finalmente en materia de, si uno lo mira como en términos cuantitativos, es un poquito menos la carga que tiene estos talleres, pero que me entregan herramientas de conocimientos generales. La formación de monitores ya implica un compromiso distinto, ya porque la tarea del monitor es poder transmitir el mensaje de la prevención a otros, a sus pares, ¿ya? Y por último tenemos la formación de agentes preventivos, ¿ya? También tenemos, hay una línea de trabajo desde prevención que busca
trabajar y sensibilizar a aquellas personas que trabajan con jóvenes. Estamos pensando a profesores, a líderes de agrupaciones juveniles, por ejemplo, tú mismo, por ejemplo, si hay algún tipo de espacio en la radio dedicado a los jóvenes, esta es una muy buena herramienta para poder adquirir conocimientos de cómo llegar con esta temática que es tan importante y que es tan necesaria para el cambio cultural, como es la prevención de la violencia contra las mujeres. Sí, me parece muy bien. Manina, espero que no sea la última vez que te tengamos acá en la radio y nada, pues quedan los espacios abiertos, mande la información ahí para poder publicar también en la página. Luego voy a publicar esta entrevista y la vamos a subirla ahí para que la gente que llegó tarde a escuchar a Manina Basmán León, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, vamos a subirla como siempre. Las buenas entrevistas hay que subirlas para que la gente las pueda escuchar y analizar y recibir las buenas noticias que nos ha dado esta mañana. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les paso el último dato. ¿Sí? Cualquier consulta sobre violencia, siendo testigo, siendo víctima, 1455 es el teléfono de orientación de nuestro servicio. Así que cualquier requerimiento que tengan, quedamos a disposición. ¿Cuál es el número? 1455, es un teléfono gratuito que funciona las 24 horas del día, ¿ya? Así que es un teléfono de orientación e información. Vale. Gracias, Manina. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, estamos un poquito atrasados, pero ya regresamos con ustedes. No se vayan, nos vamos y volvemos acá a la radio.